Capítulo 3. Una serpiente en un pecho. Primera parte. De noche, frente al hospital. Parecía que la segunda operación de Kadut había ocurrido sin ningún problema, y sus órganos vitales, en su mayor parte, se habían estabilizado. Andy se sintió aliviada por esa noticia, pero como escucharon que no había recuperado el conocimiento, recorrió con la mirada Karisaba. Iré por una ducha, así que también debería regresar hoy, Henry-chan. Cuando Tachin despierte, le diré que quiero ver un meganeco pechugón ángel caído amor esclavo. Ella sonrió al decir eso, y se levantó para confortar a Susa y los demás. Andy sintió que no estaba bien molestarlos, y después de una ronda de despedidas, dejó el hospital. Quiero hablar con alguien. Un día en la intranquilidad, trató de tomar su teléfono. Previamente, había estado en la sala de espera con muchas personas, rezando por la seguridad de Kadouta. Quizás, un efecto inverso de eso, es que cuando dio un paso fuera del hospital, una repentina soledad cayó sobre ella. Nunca pasó algo como esto antes. Antes de que encontrara a Celti y sus otros amigos, habían cerrado esa soledad en su corazón, empujándolo afuera de su marco 27, considerándolo impersonal. 27 puede ser obvio, pero lo recalcar el marco es una metáfora, o sea, empujaba afuera sus sentimientos. Todos sabemos cómo era Andy, pero las cosas eran diferentes ahora. Ella había movido su soledad dentro de ese marco, el reconocimiento de esa emoción la estremecía mucho. Aún sentía lo peligroso que era la voz de Saika, creciendo dentro de ella. Había comenzado a parecer cautivadora, así que se decidió a llamar a alguien para ahuyentar esos sentimientos. No se sintió dispuesta a llamar a Mikado, y parecía que Masaomi había cambiado su número de teléfono, así que no podía contactarlos. Aunque se siente desvergonzado confiar en otros en un tiempo como este, del mismo modo que Andy se regañaba, marcó el número de cierta persona. Una persona de cuando su corazón aún estaba cerrado, pero ahora, que se había abierto hasta cierto punto, esta persona había permanecido como su amiga. A pesar de la distancia que se había creado entre ellas desde que inició su relación, esa chica todavía afirmaba su amistad, Jerima Mika. Pero incluso aunque llamara, nadie contestó. ¿Estará afuera? Pudo haber salido en una cita con su amante, Yahiri Sigi. Si era tan difícil contactarla no los molestaría, y Andy suprimió su soledad, y rápidamente se dirigió en dirección a su casa. Ella no sabía. En ese momento, no tenía forma de saber. Que ese día, Yahiri Sigi y Mika Jerima desaparecieron de sus casas. De noche, en algún lugar de Ikebukuro, el policía de tráfico, o simplemente, el jinete de la motocicleta blanca, Kusuara Kinosuke, apagó su motor en medio de un callejón. Ese callejón había sido el lugar del ataque sorpresa hace un día. En un poste telefónico cercano había un aviso que decía, se buscan testigos, y al lado de él estaba una mujer leyendo el aviso. Habiendo completado su ruta de patrulla, ese día, Kusuara estaba regresando a la oficina central para manejar el trabajo de oficina de hoy. Kusuara era un oficial capaz, pero era difícil decir que se tomaba completamente en serio su trabajo. Mientras estaba regresando tomó un desvío en su motocicleta blanca, y le gritó a una mujer desde su vehículo. Sin embargo, claro está, se había asegurado de que ese lugar fuera uno donde se pudiera estacionar. Shinju-chan, ¿vas a beber hoy? Ah, Oji-san. Escuché que un ataque sorpresa ocurrió aquí. Nadie murió y no fue exagerado, pero los tipos de la estación tienen un montón de chismes. Kinosuke le hablaba a su sobrina, quien no tenía uniforme. Él examinó las huellas de la escena que quedaron tras el incidente, y murmuró. Un ataque sorpresa en mi zona, tal parece que alguien me mira por encima del hombro. Es muy bueno que nadie muriese. Pero ahora parece que las cosas se han revuelto, también hoy, la atmósfera en la estación es afilada. Dicen que al que golpearon era un líder de alguna pandilla de color. Kusuara había repartido incontables boletos para la furgoneta de Togusa, pero no se había percatado que el hombre sentado en el asiento del pasajero, esta vez era la víctima. Bien, es una pandilla de color conocida como los Daalars. Nadie sabe cómo trabajan. Las personas de la división juvenil han estado apurándose ya que va a manifestarse una lucha. No he ido a la estación hoy así que no sé los detalles, pero hay rumores por todos lados de que Iwajima Shizu ha sido arrestado, esos de la seguridad comunal deben estar teniéndola difícil. ¿Iwajima Shizu? He oído los rumores y algunas veces veo su traje de camarero en las calles. Hablando de eso, ese punk de Orada también dijo algunas cosas acerca de Iwajima Shizu. Previamente, había sucedido un accidente donde un coche estropeado, que llevaba una señal de tránsito, había tratado de desviar la motocicleta blanca de Kusuara fuera del camino. Él recordó cuando los había arrestado, habiéndolos atrapado con las manos en la masa como un policía, habían llorado. No es nada como eso, la señal de tránsito no fue culpa nuestra,
fue Iwajima Sisuo. Tratamos de golpearlo porque pensábamos que era la Black Rider. Tú no deberías saberlo, Oji-san, pero él es sumamente famoso en Ikebukuro. Dicen que está relacionado con los Daalars, y Oji-san, hay rumores de que ahora mismo es amigo de la Black Rider. Oh, de ese monstruo, apuntó. Kuswara Kinnosuke era completamente ignorante de que la Black Rider lo veía a él como el monstruo. Replicó a su sobrina otra vez. Entonces, ese tipo está en la estación. Estás trabajando hoy, no deberías saberlo mejor. Eso es verdad. Entonces me iré. Gracias. Se despidió de su sobrina e inició el viaje de regreso a la oficina central. Entonces ese monstruo también tiene amigos, apuntó. El viento de las calles daba sobre él, y ahogó por completo el chasquido de su lengua en señal de queja. Entonces, no manejes como si no hubiera un mañana. Estúpido bastardo. De noche, calle es un cine, Ikebukuro. En la noche del día que Iwajima Sisuo fue arrestado, Borona estaba decaída. Ella no sabía por qué se sentía tan irritada, y el hecho de que no pudiera percibir el porqué de esa ira, formaba una espiral inescapable de frustración. Usualmente, simplemente al caminar por las calles coquetearían con ella, pero quizás esos coqueteadores y galanes podían detectar el peligro acechando en sus ojos el día de hoy, pues nadie se acercó. No pongas esa cara tan larga, él saldrá pronto. Tanaka Tom caminaba ligeramente atrás, era incapaz de dejar a su subordinada así, él había murmurado lo anterior. Sin embargo, al recibir ese confortamiento, la cara de Borona mostró incomprensión. Ella arrugó su frente al preguntar. ¿El proceso de comprensión ha estado estancado? ¿Existe alguna relación entre la aprehensión de Sisuo-senpai y mi estado de ánimo? Así que no sabes qué es una cara larga. Es una manera de estar enojado. La entonación de Borona era perfecta, pero su japonés era todo el tiempo difícil de comprender. El presidente de la compañía suponía que probablemente usaba palabras formales para hacer un japonés bello, pero ¿dónde está la belleza si apenas podía llevar adelante una conversación? Pero, allí están mis interminables fuentes de duda. Porque Sisuo-senpai sería, Sisuo se había dejado llevar por la policía en algún momento de la noche, no habían ido a arrestarlo con una autorización. Él se entregó voluntariamente sin dudar y lo siguió, el asalto a un civil. Ese era el cargo por el que sospechaba de Sisuo. La víctima había reportado el crimen, y así la policía llegó rápidamente al edificio de trabajo de Iwajima Sisuo. Pero además de los oficiales simples, otros 5 oficiales uniformados habían ido. De ese evento anormal solo se podía concluir que el nombre, Iwajima Sisuo, era bien conocido en la policía. El presidente había dicho, bueno, contactaremos un abogado, simplemente diles no. Pero Sisuo dijo descuidadamente, no he hecho nada que yo recuerde, estaré bien, y de esta forma, siguió a la policía. Es porque antes de venir a trabajar aquí, él quedó atrapado en una trampa y fue arrestado. En ese entonces, se suspendió la condena, así que de hecho nunca ha sido encarcelado, pero parece que fue detenido por un tiempo. Borona le preguntó a Tom, quien hablaba mientras caminaba. Eso tiene poco sentido. Sí quedó claro que fue una trampa, porque habría una sentencia. Era inocente del crimen original. Pero cuando lo atraparon explotó, se puso violento y lanzó una máquina expendedora a un auto de la policía, aparentemente hizo una gran cantidad de cosas. Así que ese cargo se convirtió en daño de propiedad pública y obstrucción a la justicia. Cuando lo escuché me alegré de que no fuera también acusado de intento de asesinato. Pero siento que Sisuo-senpai tiene una alta probabilidad de ser atrapado por otros crímenes. Borona siguió adelante. Su imagen de Japón era de una constitución con las fuerzas policiales más estrictas del mundo. Ella misma había estado involucrada en actividades ilegales, algo como violación de espadas y armas de fuego, y había usado todo su ingenio para evadir el ojo de la policía. Debido a eso, sintió increíble que Sisuo nunca fuera atrapado por romper barandillas y postes de luz. A su pregunta, Tom suspiró y contempló el cielo de la noche mientras contestaba. Cada vez que Sisuo rompe algo, el presidente paga retribuciones por él. Gracias a Sisuo, la deuda del presidente continúa aumentando, y tiene que trabajar aún más duro. ¿Forzar a alguien a trabajar para pagar una deuda es ilegal? Hay realmente una gran cantidad de detalles legales que lo hacen, así que se redujo de su paga. Pero bueno, esta ocupación no es una en la que se sobreviva sin contratar abogados, también hay montones de áreas subdesarrolladas. Esto es más incomprensible. ¿Engañar a Sisuo-senpai? ¿Quieres que esté arrestado? No, la posibilidad de eso es nula. Borona contestó rápidamente. Tom se encogió de hombros y sonrió, y relató un poco de lo que escuchó del presidente. Si Sisuo fuera acusado de dañar propiedad pública, la situación sería un poco difícil, eso es todo.
Por ejemplo, si un juez que nunca ha visto la fuerza de Sisu, le dice que es acusado de arrancar un poste telefónico con sus manos desnudas y moverlo por los alrededores. ¿Quién creería algo tan ridículo? Borona entendió su punto e inclinó la cabeza. Pero después de pensar algo se confundió aún más. Esto es extraño. Las pruebas abundan, ¿no? Los videos lo pueden probar. Y no creo que Siso Senpai niegue un crimen que en realidad cometió. Eso tiene sus propios problemas. Por ejemplo, si realmente Siso arrancó una barandilla, si eso ocurrió, esos que no saben que Siso es especial, probablemente pensarían, nuestros postes telefónicos están hechos de un material tan débil que alguien los puede romper con las manos, o la construcción fue de tan mala calidad que pudo jalarlo solo con sus manos. Por ahí va la cosa. Cuando Godzilla pisotea edificios nadie va a quejarse acerca de la construcción de mala calidad, pero eso es porque la sociedad mira a Godzilla como algo ficticio. Esencialmente, la superfuerza de Sisu está completamente en el dominio de lo ficticio. Si realmente construyéramos barandillas y postes telefónicos que Sisu no pudiera romper, ¿cuánto presupuesto piensas que necesitaríamos? Tom sonrió sarcásticamente y recorrió con la mirada a Orona. Su expresión era de satisfacción, pero mezclada con una incapacidad para aceptar eso. Así que la policía deja pasar eso. Un pensamiento cercano, ella no sabía mucho acerca del cuerpo policial que vigila su tierra natal Rusia. Había leído de incidentes pasados de corrupción en libros y periódicos, pero no había registrado más información. En primer lugar, no era experta en aplicar el conocimiento de sus libros para hacer deducciones en situaciones verdaderas de vida. Tom apartó la vista de Borona sumergida en sus pensamientos, y continuó con un tono ligero. ¿Quién sabe? Yo generalmente confío en la policía, y no soy renuente a sus investigaciones. Pero ya sabes, en cualquier país cuando la policía tiene casos definitivamente no es suicidio, de cualquier manera procederán a manejarlo como si fuera un suicidio. Si lo ves de ese modo, no son organizaciones de justicia absoluta. Pues bien, solo le podemos pedir a la policía de Japón que tome su trabajo seriamente. Entonces, ¿por qué hoy de todos los días, Siso Senpai? Ah, eso es simple. No lo pueden arrestar por dañar propiedad, así que lo han seguido por un tiempo, están tratando de acusarlo de un asalto en lugar de eso. A los que Siso lanza cosas son generalmente criminales, quienes no lo pueden reportar a la policía aun si quisieran. Entonces, ahora que apareció una víctima, es una forma fea de decirlo, pero es su oportunidad. Habiéndolo explicado hasta ahora, Tom soltó un profundo suspiro. Personalmente, no creo que Siso golpee a una mujer sin tener alguna razón. Debe ser algún malentendido trivial, o seguramente alguien está tratando de tenderle una trampa otra vez. Sin embargo, su expresión repentinamente se nubló y continuó. Por lo que estoy preocupado es, durante el interrogatorio, o cuando ayude con la investigación, espero que no comience a enfurecerse. Después de eso, To le preguntó a Orona si quería visitar el Russian Sushi, pero para ella era todavía difícil afrontar a Dennis y Simon. Declinó su oferta cortésmente y se despidió de Tom. Se fue de regreso al apartamento que la compañía de Sisu y Tom preparó para ella y continuó contemplando lo que sucedería con Sisu a partir de hoy. Si en realidad se ponía violento con la policía, Sisu probablemente podría escapar fácilmente. Las paredes y los enrejados del centro de detención seguramente los podría romper con sus manos desnudas, y las esposas podrían ser hechas trizas fácilmente como a Mesaiku, 28. Aunque comenzó a imaginar a los oficiales de la policía japonesa disparando a un hombre desarmado, en el caso de Sisu, estaría bien incluso si es golpeado. Sisu Senpai como un villano fugitivo. Puedo tener una confrontación adecuada con él, si afirmo autodefensa, pero no creo que haya crecido lo suficiente como para poder ganarle. Y no le he devuelto el favor por la lata de café, y todavía le debo por llevarme a esa tienda con el delicioso pastel. Esos pensamientos atravesaban rápidamente su mente. Borona frunció el ceño ligeramente. ¿Por qué? Porque estoy buscando razones para no pelear con Siso Senpai. ¿Había permanecido al lado de Siso porque es la meta de su vida? A diferencia de la jinete sin cabeza, quien era un monstruo como un humano, él era la cumbre de su fuerza. Si se pudieran destrozar el uno al otro para satisfacción de su corazón, probablemente podría resolver la pregunta que había perseguido por años. 28 esculturas de caramelo japonés. Si la humanidad era fuerte o débil. Esencialmente, no habiendo presenciado más que resistencia física en su vida, ella era completamente incapaz de entender el sentimiento de no querer pelear. Eso estaba sujeto dentro de sí misma, y así fue incapaz de identificar la melancolía despertándose dentro de ella, y frunciendo el ceño, continuó caminando a casa por la noche. En ese punto, una sombra surgió amenazadoramente frente a ella obstruyendo su camino. Ha sido un tiempo,
Borona apuntó. Una sombra gigante había aparecido repentinamente frente a ella. Los nervios de Borona se afilaron, y sus músculos inmediatamente se intensificaron entrando en modo de lucha, pero al mismo tiempo, se percató que el hombre frente a ella era un conocido. Eslon. Su cuerpo excedía los 2 metros de altura. Correspondiendo a esa constitución gigante, era como una vara gigante de aluminio caminando. La mayor parte de su piel estaba envuelta con vendas, dándole una apariencia como de momia, pero por su apariencia general lo había reconocido como su socio anterior. Meses atrás, cuando habían entrado en conflicto con los Abakusu, Borona y Eslon habían sido capturados juntos. Pero siguiendo un trato entre los distribuidores de armas rusos y los Abakusu, ella fue liberada. Y Eslon fue transportado a una filial de los Abakusu. Tu supervivencia fue posible. ¿Dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo hasta ahora? A pesar de haber escuchado de Akabayashi que Eslon podría vivir, Borona no había tenido pistas, y debido a que su relación no excedía la de una de trabajo, no podía hacer más que rezar por él. No obstante, su repentina reunión la conmocionó y sus ojos se ampliaron inusualmente al verlo. Bueno, pasaron algunas cosas. Al decir eso, Eslon metió la mano en su boca, sacó una dentadura con más de 10 dientes y luego se la volvió a colocar y continuó hablando. Lo negociaron tomando algunos de mis dientes. Una parte de su discurso fue confuso porque se quitó la dentadura, pero lo que sucedió fue completamente imaginable. Y no solamente eso, se podría imaginar lo mismo para su cuerpo, que habían heridas irrealizables por métodos normales. El bastón raspó contra el asfalto mientras Eslon dio un paso hacia Borona. Ahora mismo, los Abakusu me han enviado para hacer algo así como el asistente de un informante. No sé qué clase de trato fue, pero fui dejado vivo cuando debí morir. Ya veo, estoy aliviada por haber confirmado tu supervivencia. Creo que estás aliviándote demasiado pronto. Eslon le habló a Borona, quien estaba confundida. Deberías dejar esta ciudad por un tiempo. Va a ponerse peligroso para ti. No entiendo. Siento que esta ciudad no es muy entusiasta. Es incomparable para la guerra de zonas. No siento cualquier elemento peligroso en lo absoluto. Sí. Pero no digo que esta ciudad sea peligrosa. El caso es que vas a ser utilizada como un engranaje en una guerra. Más exactamente, tú y yo ambos lo somos. ¿Un engranaje? Eslon pareció genuinamente preocupado, así que Borona olvidó la alegría de su reunión, intrigándose. Me conviene. Les haré lamentar meterme en el vórtice de sus esquemas, pues es más severo de lo que piensan. ¿Quién es el instigador? Me desharé del primero. No lo puedes hacer. No como estás ahora. ¿Qué quieres decir? Pido una explicación. Borona se volvió impaciente. Eslon tomó un tono sarcástico y dijo, ¿te has sentido como en casa en el calor de esta ciudad? Probablemente no puedas pelear como antes, ¿no? Respetando a la autoridad y condenando hombres promedio, estás ridiculizándome con una conducta como esa. Hey, yo no dije esas cosas que estás diciendo. Borona sintió que había sido insultada, serenamente comenzó a trazar un plan para dejar fuera de combate a Eslon. Ser mezquino, eso es patético, Eslon-san. Pero la voz junto a Borona rápidamente enfrió su cólera. En vez de frío o caliente, hay veces en que el agua tibia mejora la salud, ¿lo sabías? Tal vez, un ambiente tibio la ha hecho más aterradora que antes. ¿Le seguiste la cuerda solo para burlarte de mí? Eslon frunció el ceño al preguntarle eso. El hombre se encogió de hombros mientras contestaba, de ninguna manera. Estoy simplemente interesado en esta ex socia tuya. El joven recorrió con la mirada a Borona. Ella le preguntó a Eslon, ¿quién es? Y después de eso, no fue Eslon el que contestó. El hombre se inclinó atentamente de modo respetuoso y le contestó, bueno, yo tuve antes una petición para ustedes, pero nunca nos encontramos. Soy Oriara Isaya. Trabajo únicamente como informante en esta ciudad, podrías decir que soy el handyman de todas las personas de por aquí. Oriara Isaya. Borona se percató de que conocía ese nombre, y giró sus ojos hacia el hombre llamado Isaya. Recuerdo. Oh. Recordar el nombre de todos sus empleadores, como esperada de una profesional. Mientras él hablaba, Borona lanzó una patada alta contra su cara. WA. Lo esquivó a duras penas. Él se caminó algunos pasos hacia atrás, y se escondió detrás de Eslon. Estoy impactado, ¿no es su patada comparable a la de Mikage-chan? Eslon-san, sus habilidades no han empeorado en lo absoluto, y hablando de eso, ¿por qué me querías patear? Él parecía incrédulo al preguntar eso. Borona le contestó, escuché que eres enemigo mortal de Shiso-senpai. Si me deshago de ti aquí mismo,
podré pagar mi deuda Siso-senpai. No tengo rencor, pero tengo el deseo de destruirte. Por favor, acepta tu exterminación. Estoy asombrado. Sería una cosa si fuera una niña con un gusto por los monstruos, pero pensar que Sisu-chan podría conquistar a una chica adulta. Él sonrió significativamente, pero Vorona, quien había observado a muchas personas antes, sintió que la sonrisa mantenía una silenciosa cólera extraña. Bueno, está bien. Observar humanos es mi pasatiempo, así que me interesa saber de quién te convertirás en peón. Además, soy una persona generosa. Aun si te alías con ese golem de hierro, te amaré como miembro de la humanidad. El hombre Uriara Isaya sonreía como un niño al hablar. Vorona recordó que Iwajima Sisu a menudo lo llamaba pulga, y extrañamente, estuvo de acuerdo. Ciertamente, un hombre como una pulga. Él sonríe, pero es como una imitación de una pulga. Vorona sintió algo acerca del hombre ante ella, e instintivamente dio un paso atrás. Ella sintió profundamente las palabras de Sisu, no podía dejar a esa persona cerca. Probablemente, ese hombre era una criatura parecida a una termita. Él era, indudablemente, el tipo de hombre que devoraría las bases de las casas de esos a los que se acercó, y dejaría la casa caer sobre las cabezas de sus dueños. Cuando había trabajado con su padre en Rusia, había visto incontables personas que tenían el mismo aire que él. Ella se acordó de que uno de esos había sido un ejecutivo de la mafia rusa, y levantó aún más su guardia contra el hombre Uriara Isaya. En cierta forma, parece que acumulé algún odio. Vayamos, no, Slon. ¿Ir a dónde? El trabajo de hoy ya debería estar terminado. Han habido algunos movimientos extraños, tenemos que revisar los alrededores, parece que hemos perdido el contacto con Namie. ¿Podríamos haber sido golpeados? Isaya se rió ahogadamente al comunicarle esa seria información a Slon. Hizo caso omiso de que sería escuchado por Vorona, quien todavía estaba cautelosa. Él le dio a Slon algunas instrucciones. Decídelo para mañana por la mañana. De esta manera, todo será tratado antes de que esta ex socia por la que te preocupa se convierta en su peón. No era que él pusiera atención en si no escuchaba. Más bien, hablaba deliberadamente de manera que ella pudiera escuchar. Vorona creyó eso, y así pensó profundamente en su mente: qué desagradable. ¿Qué pasa con este hombre? No era que ella sintiera malicia en contra del hombre ante ella, estaba meramente abrumada por una premonición de que él era dañino. Quizás esa era prueba de que Vorona había sido influenciada por Iwajima Sisu y Tom, o incluso la ciudad misma. Pero ella no detectaba sus emociones, y simplemente miró a Uriara Isaya con clara hostilidad. Isaya pareció ser alentado por esa hostilidad, le sonrió ligeramente a Vorona y se fue. Vorona, dejada atrás, endureció su expresión y miró enojadamente a las calles oscuras. Ahora mismo, algo se movía en la ciudad de Ikebukuro, y parecía que estaría involucrada en eso. La escena de hace unos meses jugó en su corazón, cuando había sido derrotada sin esfuerzo alguno por Akabayashi. El contrato secreto entre su padre y los Abakusu, eso había acontecido en alguna parte sin ella saberlo. La vergüenza de tener su vida en sus palmas, eso salió a la superficie otra vez, y su corazón hirvió en silencio. No dejaré hacer eso otra vez a alguien. Si hay alguien que piensa usarme, prepárese. Lo pagará totalmente. El hielo firmemente cerró su corazón, y la expresión que tuvo al llegar por primera vez a esa ciudad, regresó. Para Vorona, la persona conocida como Iwajima Sisu, se había convertido en su restricción. Tal como Kauta era el freno para Yumasaki y compañía, e Iwajima Sisu era el objetivo, que hizo que su corazón comenzara a hervir. Y ahora, el hombre que hizo temblar a su corazón apasionadamente se fue. ¿Eso era intencionado o solo fue una coincidencia? El reto emitido por Uriara Isaya, el único a quien Iwajima Sisu llamaba pulga, ciertamente había echado un veneno frío en el corazón de Vorona. En las afueras de la ciudad, el segundo piso de un edificio abandonado. No hay problema, ¿no? Ryugamine Mikado-kun. El hombre que repentinamente había aparecido ante Mikado y la pandilla, desajustó la atmósfera completamente. Mikado, quien hasta ahora solo había estado quedándose con la mirada en estado de shock. En ese instante, su cuerpo se congeló. El hombre no había hecho algo en especial. Él había dicho el hombre de Mikado, eso era todo lo que había dicho. Pero por la postura del hombre, la forma en la que respiraba, el peso oculto en su voz, el hecho incomprensible de que supiera el nombre de Mikado, a pesar de ser su primera reunión, la inquietud de su mirada fija, ilegible detrás de sus lentes, todo eso se asoció para convertirse en una amenaza, trayendo a Mikado una ansiedad que nunca antes había sentido hasta ahora, más que en la primera reunión de los Daalars, cuando había confrontado a la hermana de Yahiri Sigi. Más que en el momento en el que escuchó que Andy había sido atacada por el acuchillador.
Más que esa vez cuando había sido conducido por Celti a la fábrica abandonada, solo para ver a Masaomi lleno de heridas. Más que cuando estaba siendo perseguido por la pandilla, y escapaba en la furgoneta de Kaduta. Más que cuando Sukowaye Youba reveló su verdadera identidad. Más que cuando fue atacado por el acosador de Hiribe Ruri, una personificación de la violencia. Ahora mismo, el miedo que se originó en el cuerpo de Mikado excedió cualquier cosa que hubiera sentido antes. Él había sido llamado por su nombre, por un hombre extraño que había aparecido de repente. Ese único hecho fue suficiente para enviar alarmas a su cuerpo que nunca había sentido antes. Sintió como si la voz del hombre se convirtiera en incontables serpientes mordiendo a través de su piel, serpenteando alrededor de su cuerpo entero, desde adentro de sus venas. ¿Moriré? Esto es malo. ¿Qué? ¿Por qué? No, no quiero morir. Esto es malo. ¿Quién? Peligro. ¿Moriré? Si no corro. ¿Qué es él? Esto no puede ser, seré asesinado. No quiero morir. Hay cosas que tengo que hacer, no. No puedo morir, aún no puedo morir aquí, quiero vivir. Yo siento la necesidad de correr a cualquier parte, pero es imposible, no puedo escapar, pero no puedo morir, debo hacer algo, si no hago algo. ¿Por qué tuvo esa premonición de su muerte? ¿Por qué sintió tal terror? Incapaz de comprender aún eso, Mikao solo hizo algo como para gritar instintivamente, Chen. Sin embargo, la tensión extrema solo había reducido drásticamente toda humedad en su boca, y con toda sinceridad, él estaba en un estado en el que no podría hablar normalmente aun si lo quisiera. Viendo a Mikao empapado de sudor, con su boca abriéndose y cerrándose, el hombre golpeó el asfalto con su bastón. El estrecho sonido tembló a través de los tímpanos de Mikao y el hombre misteriosamente se rió entre dientes. Mikao descubrió que había sido liberado de la tensión previa, y miró otra vez hacia el hombre ante él. El hombre con lentes recogió su bastón y dio golpecitos a su hombro mientras hablaba. Bueno, estoy aliviado. Por lo menos, es el tipo de chico que se asustaría de la atmósfera de ahora mismo. El hombre sonrió abiertamente, y se acercó un paso más. Me preguntaba lo que debería hacer, si resultaba ser un tipo peligroso que podría conservar una cara seria en esta situación. Con esas palabras, los chicos de los Blue Square parecían haber asimilado la situación, y empezaron a moverse. Hey, ¿qué pasa, viejo? Nosotros reservamos este lugar, ¿lo sabías? Unos cuantos se acercaron a él de inmediato, y uno de ellos estuvo al alcance para agarrar su cuello. Hey, haz que se detengan. Al mismo tiempo, Celti le mostró su PD a Mikao. Justo cuando Mikao murmuró eso, los chicos rodeando al hombre volaron del suelo uno por uno. Mejor dicho, más exactamente, habían sido cruelmente derribados por el hombre. Ni los que habían sido echados a volar ni los que habían presenciado todo, podían entender qué había pasado. Solo parecía que aquellos que habían sido brutalmente heridos, su parte trasera se había entumecido, y no podían moverse de su posición. SP-29. Fue quizás debido a la presencia de Celti, en sí misma una existencia imposible, que tal posibilidad entró a la mente de Mikao. Pero al escuchar las palabras de Mikao, el hombre se rió y lo negó. De ninguna manera. Es simplemente un truco. Si Oi-chan tuviese poderes SP, si los tuviera. ¿Qué? ¿Que suena bien? Transportadora San. Inesperadamente, habiendo sido a la que se le acercó, Celti rápidamente escribió en su PDA, no lo sabría. Pienso que dependería de la clase de poder que sea. Eso es cierto. Bueno, pensaré acerca de eso por mí mismo. Mikao no podía ver la PDA desde donde estaba, pero podía suponer que estaban bromeando. Celti-san, ¿quién es? Mikao preguntó cortésmente. Celti, vacilando, consultó a Kabayashi primero. Está bien si lo digo, no me importa. Después de todo, por eso vine aquí. Después de asegurarse de eso, Celti directamente les dijo a Mikao y Eyouba la verdad. Este hombre es Akabayashi-san. Es un ejecutivo de los Abakusu. Los Abakusu, él, no puede ser. La verdad simplemente había sido mostrada en su cara, un frío estremecimiento bajó por la columna vertebral de Mikao. El nombre de los Abakusu era uno que se descubría sin 29 SP, Mikao se refiere a un esper, es decir una persona con poderes ya sean sobrenaturales o de cualquier tipo. Si han visto Toaru ya estarán familiarizados. Investigar a fondo a su grupo líder, la Alianza Medei, pero Mikao vagó por el mar del internet buscando noticias de Ikebukuro y lo había encontrado repetidas veces. Él era consciente de qué clase de organización eran los Abakusu. Él se había preparado para eso. Al mismo tiempo, había esperado que ese momento nunca llegase.
Pero ese hombre, Akabayashi, daba la apariencia de ser un mensajero espectral de la muerte, que fue a decirles eso, que los Daalars tenían los pies puestos en la parte baja de la ciudad. Y estaban quizás ya profundamente arraigados. Eiyou estimaba a Kabayashi con una expresión solemne, hizo señales con sus manos para que sus compañeros no se movieran. En medio de esa tensa atmósfera, el hombre que era la fuente rió, y se sentó sobre un montón de materiales al lado de Mikao. Realmente, qué coincidencia. Oi-chan conocía un poco acerca de este lugar también, o descubrieron acerca de este lugar por el problema reciente. Aunque Mikao no entendió y estaba confundido, Eiyou parecía entender lo que quería decir y evitó sus ojos ligeramente. Akabayashi notó esa diferencia, pero no dijo nada, y simplemente continuó hablando. Bueno, ¿por qué no dejamos eso de lado por ahora? Ryugamine Mikado-kun, ¿tienes curiosidad acerca de por qué Oi-chan conoce tu nombre? No, Akabayashi-san, eso es. Ah, puedes sentirte en libertad de llamar a Oi-chan, Yakuza. Pero la palabra Yakuza nunca tiene buenas connotaciones. Tengo colegas que se molestarían si les llamaras así en sus caras, así que cuida eso. Muchas gracias. ¿Y acerca de lo de antes? Si usted es Yakuza, sería realmente fácil enterarse de mí, entonces. Con los Abakusu de lado, Mikado entendía muy bien el poder sustentado por grupos de violencia. Podían poner en una esquina a las personas que debían préstamos ilegales en la desesperación. De eso, Mikado solo podía sospechar que tenían una habilidad investigadora más allá de sus fantasías. Esta vez, Akabayashi no había tocado el poder de los Abakusu como una organización, y en lugar de eso, había comprado información de Oriara y Saya, pero Mikado no tenía forma de saber eso. Ya veo. Es bueno que entiendas. Entonces, mis amigos, un montón de personas llamadas, Hyang, te seguían, así supe cómo venir aquí. Bueno, estaba sorprendido cuando vine. No pensé que tendrías amistad con una transportadora que conozco. Con una mirada celti, Akabayashi continuó. Bueno. ¿Sabes lo que quiere decir que alguien como yo venga aquí, no? ¿Sabes qué quiere decir, no? Los Daalars han traído problemas. Tragar grueso. Mikao reunió coraje y estrujo esas palabras de su garganta, espeluznante. No parece estar bien pensar esto, pero las personas de farmacéuticas Yahiri no están a la altura de esto en lo absoluto. Reprimiendo el temor que bajaba corriendo por su columna vertebral, Mikao se dijo a sí mismo que tenía que afrontar la realidad ante él, y apretó sus puños. De esa primera reunión, cuando había visto el poder de los Daalars, ya sabía que había una posibilidad de que las personas que tenían ocupaciones en el bajo mundo se involucraran con los Daalars. Pero también Mikao estuvo todo el tiempo aferrado a la fugaz esperanza de que esa situación en cierta forma pudiera ser solucionada. En la noche de esa primera reunión, era cierto que había considerado a los Daalars omnipotentes. Pero en la primavera, cuando los Toramaru atacaron, esa ilusión se rompió. Y ahora fue hecha a pedazos por el hombre ante sus ojos. Él había escuchado que recientemente los grupos de violencia progresaban y hacia métodos inteligentes, y aquellos que podrían ser reconocidos estaban disminuyendo. Ciertamente, si uno ignora la cicatriz en su cara y su traje, el hombre ante él no emitiría una impresión particularmente violenta. Ciertamente, no era un asalariado, estaría dentro de los límites aceptables imaginarlo como un productor de música, o alguien de ese tipo. Aún así, ahora mismo, al mismo instante que el nombre Ryugamine Mikado dejó sus labios, una premonición, bien definida de muerte, había emergido en el corazón del chico. Necesito hacer algo. ¿Va a tomar dinero? ¿O nos aplastará? Cualquiera que sea, definitivamente tiene que ser evitado. Él también había considerado pedirle a Celti que actúe como una intermediaria, pero era poco clara cómo era su relación con los Abakusu, y sería irrazonable meterla en el asunto. En la vacilación de Mikado, Akabayashi continuó, suavemente. Bueno, me pregunto si realmente deberíamos llamarlo problemático. No estoy tan seguro sobre los otros hombres viejos de esta era, pero el Oi-chan de aquí prefiere evitar actuar contra civiles, tú sabes. Ya veo. ¿Cómo lo debería poner? Según las palabras de esos mangas o esas revistas dramáticas, sería la superficie y el abdomen de la ciudad, ¿sí? Proteger ese límite es el trabajo de Oi-chan. Ya veo. No hubo nada más que Mikado pudiera decir, y entonces Akabayashi continuó. Si los dedos del pie de alguien se encontraran en la línea, para ponerlo simple, les daríamos una patada de regreso a la superficie, pero si insisten en acercarse, nosotros los traemos como aliados o los aplastamos, así es como funciona. Akabayashi golpeó ligeramente su bastón, y él miró fijamente hacia los ojos de Mikado a través de sus lentes. Entonces, ¿cuál preferirías tú, ser aplastado, o convertirte en nuestro aliado?
Por un momento, el silencio reinó a través del edificio. Después de que muchos segundos pasaran, Mikado lentamente, fuertemente, comenzó a hablar. ¿Usted no nos dará un tercer camino? ¿Así que no te gusta ninguno? Bueno, está bien. Dime sobre tu tercer camino. El primero había remarcado de forma brusca, ¿así que te niegas a nuestra oferta? Pero no obstante, Akabayashi había dejado a Mikado continuar. Nosotros, como los Daalars, caminamos sobre ese límite. Podríamos tener algunas riñas o reuniones alrededor de la ciudad, pero definitivamente no le proporcionaremos problemas a los Abakusu. ¿Hay tal camino? Ese camino tuyo de seguro es estrecho. Y los problemas pueden venir de muchas formas. Entonces, simplemente un poco, ¿podemos entrar en más detalle? No tenemos intención de obstruir su lado. Andamos simplemente buscando un lugar hasta tener un sitio. Un lugar hasta tener un sitio, a punto. El sonido del bastón hizo eco en el cuarto, sin embargo, probando a Mikado, preguntó. Si tú estás buscando un lugar que tenga un sitio, hay suficiente en la superficie, ¿no? Mikado-kun, ahora mismo, tus ojos están llenos de determinación, pero no están calmados. Si tuviera que compararlos, esos serían los mismos ojos de un jugador de apuestas que cae más y más profundo. Deja de jugar esos juegos de azar. Eso es todo lo que tienen que hacer, pero comienzan a decir que la emoción es de donde pertenecen, y al final, todo el mundo se salpica. 30. Incluso Mikado no podía afirmar que no había nada de eso. Él era consciente del hecho que ciertamente, caminaba por un camino peligroso. Pero aún así, Mikado tenía algo que quería proteger. Hace mucho tiempo, eso que había presenciado en la noche de su primera reunión, esa que podría ser llamada la representación de los Daalars ideales, esa ilusión. Si bien él podía entender, en su cabeza, que no era más que una ilusión, no podía reprimir el afán que formaba remolinos profundamente en su corazón. Y esto era porque Mikado. 30. La frase quiere decir que los que apuestan, al final dicen que pertenecen a esa emoción, apostar, y siguen hasta que se esparce. Aquí sí quedaría salpicar, porque lo dicen en el sentido de que se meten tanto en la emoción que ellos mismos se salpican y se joden. O eso me parece. Trataba de hacer a esa ilusión una realidad, porque él trataba de caminar sobre un límite diferente del que Akabayashi le había hablado. Por eso, es que me gustaría algún consejo sobre cómo no perder esta apuesta. Entonces, no juegues juegos de azar. Akabayashi contestó rápidamente. Y en primer lugar, tú no das la impresión de ser alguien lo suficientemente hábil como para caminar por una cuerda floja. Bueno, está bien. Ahora sé un poco más acerca de los Daalars. En todo caso, no parece que podamos detener los Daalars incluso si te secuestráramos. Si así es como es, entonces simplemente comenzaré a aplastar a quien quiera que vea con mis ojos, soy condescendiente. Como Akabayashi se levantaba de los escombros, Mikado continuó, tenazmente. ¿UM? ¿HM? Sí, por ejemplo. Si las personas de los Abakusu trataran de matar a uno de nosotros sin razón, también sería un problema. Si usted trafica drogas, también sería un problema si detuviéramos a los Daalars de comprarlas, ¿no? Por un instante, la cara de Akabayashi perdió toda expresión. ¿Estás diciendo que nos agruparíamos en pandillas contra civiles sin razón? Incluso cuando se desalentó bajo los estrechos ojos de Akabayashi, Mikado apretó sus puños aún más fuerte, y replicó. Pero, usted es un yakuza, ¿no? Mikado. Celti tecleó en su PDA, pero Mikado, con sus ojos fijos en Akabayashi, no le prestó atención. Durante poco tiempo, Akabayashi y Mikado se miraron fijamente. El aire amenazador que Akabayashi emitía era mucho más feroz que cuando había entrado, pero haciéndole frente a eso, Mikado no evitó su mirada fija. Y luego, al siguiente momento, la cara de Akabayashi mostró la misma sonrisa abierta de antes. Ajá. Eso es. Oi-chan también lo dijo, tú me puedes llamar yakuza. Supongo que es tu Siei. Ah, bueno, es porque somos yakuza. Golpeando ligeramente su bastón frente a sí mismo, se rió mientras continuaba. Si tú en realidad ves a las personas agrupándose en pandillas contra alguien, llama a la policía directamente. Tú puedes solucionar eso sin lastimarte. Sí. Y tú no tienes de qué preocuparte. Nuestro grupo no trafica con drogas, y si hay alguien extraño vendiendo drogas, Oi-chan, aquí presente, será el primero en aplastarlos. A pesar de su sonrisa, esa dura declaración parecía contener una aguda furia. Pero Mikado no sabía la causa, así que solo podía estar confundido. Akabayashi miró de arriba abajo a Youba, quien a diferencia de Mikado, no había dicho una sola palabra. Finalmente,
recorrió a Celti con la mirada, y habló. Bueno, hoy es una advertencia. No vine aquí a fastidiar. Simplemente sé consciente de que las personas como Ichan tienen un ojo puesto en ti. Ya veo. Muchas gracias por su preocupación. Sip, es bueno ser modesto. Aunque si pudieras salirte de los Daalars, todo el mundo sería feliz. Y si tus padres supieran que eres el líder de los Daalars, probablemente se angustiarían. Y, oye, hay una chica a quien eres cercano, ¿no? ¿Cuál era su nombre? La chica con gafas. Sonoara-san no tiene nada que ver con esto. Para cuando Mikado se percató, ya había gritado. Su expresión se puso más inquieta que en cualquier punto anterior de su conversación. Y al siguiente momento, era de horror. Puedo decir que ella es definitivamente una persona importante, ¿no? Al menos, fíngelo un poco. Como esperaba, la cuerda floja será un poco difícil, ¿no? Naturalmente, Mikado era ignorante de que Andy y Akabayashi eran viejos conocidos. Decir el nombre, Sonoara, en tal lugar, y dejando a una persona involucrada en un grupo de violencia saber que ella era muy preciada para él, era su máxima falla hoy, eso era lo que sentía Mikado. El chico se había quedado callado, y entonces Akabayashi continuó. ¿Y lo sabías? Oichan ha formado parte de los Daalars desde hace algunos meses. A menos que tuvieran un mínimo de comprensión de los funcionamientos internos, no hay alguien que sepa quién ha causado problemas, ¿no? Eres ingenuo. Akabayashi se rió sarcásticamente, y se movió hacia las escaleras. Bueno, en lo que respecta a Jinete sin cabeza San, guardaré todas mis preguntas para la próxima vez. Entiendo. Pero, Mikado no es el tipo de idiota que haría un enemigo de su clase, Akabayashi-san. Esperanzadoramente ese es el caso. Eso es en lo que yo creo. Akabayashi asintió con la cabeza en satisfacción a la respuesta de Celti, y se detuvo frente a las escaleras. Entonces, ahora, como miembro de los Daalars, me gustaría hacer una petición. Un amigo mío tiene un problema relacionado con los Daalars. Al decir eso, se volteó hacia la escalera, y llamó hacia el primer piso. Oí, Niekawa, ¿puedes salir ahora? ¿Niekawa? Era Celti quien reaccionó a ese nombre. Habían solo 2 personas a quienes ella asoció con ese raro nombre. Algunos segundos después, la persona subió las escaleras, era ciertamente una cara familiar para ella. Este tranquilo niño, ¿realmente? El hombre vio la cara de Mikado, y pareció asombrado con la diferencia entre la expectativa y la realidad. Sí, por lo menos, yo pienso que él es la cosa más cercana a un líder en los Daalars. Akabayashi le informó lentamente, y Celti, al lado de él, mostró su PDA. Niekawa-san, usted es Niekawa-san del Tokyo Warrior, ¿no? ¿Por qué está usted aquí? Jinete sin cabeza. Le dije mi nombre antes, ¿no? Es Celti Sturluson. Celti comenzó a hablar de algo completamente irrelevante, y continuó con urgencia. ¿Por qué está aquí? ¿Usted conoce a Kabayashi-san? Si usted entrevista a Mikado-kan, por favor, no publique su cara, hay personas que estarían molestas. No vine a entrevistar hoy. Mikado vio el bizarro intercambio entre Celti y Niekawa, y se confundió más aún, y preguntó, ¿usted también conoce a esta persona, Celti-san? No, hace mucho tiempo, él me entrevistó sobre Sisuo. Celti le explicó en su PDA, y Niekawa, a un niño lo bastante joven como para ser su hijo, inclinó su cabeza. Si eres el más familiarizado con los Daalars, por favor, mi hija fugitiva, aparentemente ella es un miembro. Por favor, ayúdame a encontrar a Aruna. En la ráfaga de palabras del hombre, Celti se sintió débil. Aruna-chan, ella, no es la que está con Saika. ¿Esa chica está en los Daalars? Con conocidos apareciendo uno tras otro en ese edificio, se originaron una pila de consecuencias después de los acontecimientos. Ante esa enredada situación, sintió deseos de escapar, e ir a casa rápidamente para hablar con Sinra, solo para verlo. Sinra, ayúdame, Sinra, yo. ¿Me pude haber puesto a mí misma en algo increíblemente problemático? Al apenas darse cuenta de su posición. La jinete sin cabeza, una miembro de los Daalars, alzó un suspiro desde lo profundo de su corazón. De noche, en algún lugar de la ciudad, cuando Yumasaki se dio cuenta de que estaba siendo seguido, ya estaba en las proximidades de su casa, y habían pocas personas en los alrededores. El apartamento de Yumasaki queda lejos del corazón de la ciudad. En sus días de trabajo caminaba para tomar el tren, y en los días que estaba con Kadouta y sus amigos, Togusa, usualmente conduciría la furgoneta para traerlo. Era raro tener un día como este, donde no tenía trabajo e iba a casa por sí mismo de noche. Con respecto a quien le seguía, Yumasaki miró de reojo con sus ya estrechos ojos y pensó, 1. Una hermosa vampira. 2.
un monstruo misterioso, y luego una chica bella con pelo rojo y ojos llameantes al rescate. 3. Una chica de otro reino viene a buscar ayuda. Si fuera su personalidad usual, probablemente acabaría allí con esas 3 fantasías. Sin embargo, con las circunstancias actuales, otras 2 posibilidades vinieron a la mente. 4. Los pañuelos amarillos del karaoke me siguieron. 5. El que atropelló a Kadouta, ¿también viene por mí? Él consideró esas posibilidades. Desviándose de sus pensamientos usuales, tranquilamente cambió su ruta a casa. Él llegó a un estacionamiento de 24 horas, y entró sin titubear. La mayoría de la gente que estacionó allí deja sus vehículos por la noche hasta la siguiente mañana, y no había virtualmente nadie alrededor de esa hora, estaba completamente desierto, incluso sin un supervisor. Sin duda había escogido un lugar con cámaras de vigilancia con el fin de identificar quién estaba acechándolo, era también porque sintió que no harían nada extremo bajo una cámara. Aunque si la posibilidad 5 resultaba ser cierta, el que se movería sería él, o así es que lo planificó. Yumasaki estaba en el centro del segundo piso del estacionamiento, y miró alrededor. Al principio parecía que nadie vendría, y tal como pensó él había estado equivocado. Unos segundos más tarde, oyó el ruido de alguien acercándose. El sonido único de fricción entre metal y asfalto se acercó desde el primer piso, y finalmente, alrededor de la esquina del desnivel, apareció la figura de un hombre. Pero al ver a ese hombre, Yumasaki se puso confundido. En primer lugar, no parecía ser uno de los pañuelos amarillos. Si fuera alguien poco familiar consideraría la quinta posibilidad, pero Yumasaki tenía el sentimiento de que ya había visto al hombre antes, y al mismo tiempo, Yumasaki notó la fuente del sonido. El hombre sujetaba un martillo de trabajo, tan largo como un bastón. Como un niño de escuela primaria con un paraguas, deslizaba la punta de piedra a lo largo del asfalto mientras caminaba. Un misterioso hombre arrastrando un martillo. Pero Yumasaki reconoció al hombre, y cuando le habló a Yumasaki, finalmente reconoció su identidad. Tanto tiempo sin vernos. ¿Realmente ha sido mucho tiempo, ja? Tú, maldito bastardo Utaaku. La voz contenía alegría y odio que se entremezclaban. Yumasaki gritó sorprendido. Tú, no puede ser, Izumi-san. Izumi-san, tú dices. Izumi-san, ¿no? Izumi-san, Izumi-san, Izumi-san. Habiendo sido llamado por su nombre, Izumi repitió eso bajo su aliento como un mantra, y con sus labios torcidos contestó: el bastardo que asó mi cara y mi brazo derecho todavía va y me saluda con un san, ya veo. Estoy tan lleno de alegría que no me puedo contener. Opuestamente a sus palabras, de su voz surgía un deseo de matar. Yumasaki lo miró fijamente por un rato, antes de preguntar seriamente: una cosa, primero quiero asegurarme. ¿Ah? Izumi-san, ¿fuiste tú el que atropelló a Kadouta? Ah, sí. Ese traidor recibió un golpe sorpresa y fue hospitalizado. Izumi sonrió, aparentemente complacido desde el fondo de su corazón. La expresión de Yumasaki permaneció inalterada, y siguió preguntando: Izumi-san, tú tienes un choche enorme, ¿no fuiste tú el que atropelló a Kadouta? Yumasaki preguntó como si estuviera medio seguro de la verdad. Izumi tenía un gran resentimiento contra Kadouta, quien había traicionado a los Blue Square y provocado el colapso de la pandilla. Si el golpe sorpresa a Kadouta fue un ataque en vez de un accidente, era natural que Izumi sea el primer sospechoso. Pero ante la ruda pregunta de Yumasaki, la sonrisa en la cara de Izumi se desvaneció. ¿Mi auto, ja? Su sien latió 3 veces. Y sin previo aviso, levantó el martillo. Bastardo, ¿no lo arruinaste con tu molotov? ¡Ah! La furia que había estado reteniendo explotó, y le arrojó el martillo a Yumasaki con toda su fuerza. Con el martillo acercándose a él como un boomerang, Yumasaki gritó y saltó a un lado. El martillo falló a Yumasaki por un pelo. Pero Yumasaki perdió el balance y cayó al suelo rodando. ¡Ah, idiota! Con esa oportunidad de oro, Izumi cortó la distancia entre los dos rápidamente. En algún momento, un pequeño mazo ya era sostenido por su mano derecha. Quizás para detener primero el movimiento de Yumasaki, Izumi le dio una patada en la cabeza a Yumasaki mientras todavía rodaba, pero Yumasaki se enrolló y lo evitó a duras penas, y la punta del pie de Izumi en lugar de eso, golpeó su hombro. ¡Ag! Aunque solo hubiera atinado su hombro, era una patada con la fuerza completa del pie de Izumi. No habría sido extraño si el área del impacto hubiera sido dislocada, esa era la magnitud de la fuerza distribuida. Yumasaki resistió el impacto que recorrió su cuerpo entero, y trató de pararse en cierta forma, pero antes de que pudiera, Izumi colocó su pie sobre el costado de Yumasaki con todo su peso. Izumi observó a Yumasaki, incapaz de levantarse, y sonrió sádicamente.
Entonces recordó de nuevo la escena, antes de que Yamasaki y Kadouta hubieran traicionado a la pandilla, y habló con palabras similares. Es tiempo de una pregunta. Después de que te mate, ¿de quién será la cabeza que aplastaré después? Él dobló su cuerpo superior mientras hablaba, y, con Yamasaki bajo sus pies, levantó el martillo. La respuesta es fácil. El hombre que está en el hospital ahora mismo. Sin intención de escuchar una respuesta, Izumi cayó sobre la cabeza de Yamasaki con el martillo. Pero un momento antes de que lo golpeara, una pelota de llamas hizo erupción en la parte superior de su cuerpo. ¡Guau! Quizás, debido a su anterior trauma con el fuego, su sacudida fue exagerada mientras se alejaba de Yamasaki. Inspeccionó si todavía estaba en llamas, y mantuvo una distancia segura mientras gritaba. «Bastardo. ¿Qué es lo que acabas de hacer, Aark?» Yamasaki se levantó lentamente, y mostró su sonrisa usual. «Bueno, me siento un poco mal, Izumi-san. No llevo puesto nada rojo, pero soy un tipo de fuego». Él sostenía en su mano derecha un encendedor modificado especialmente, dentro del rango de un bate, no puede ser usado más que algunas veces, era esencialmente un lanzallamas de fabricación casera que se quiso hacer para los ataques sorpresa, pero eso fue suficiente como para poner distancia entre ellos, y levantar la guardia de Izumi. Yamasaki 2. Pensando sobre eso, Izumi-san, si fueras el culpable, después de golpear a Kadouta-san probablemente tomaría su cuerpo y se marcharía con él, en vez de simplemente dejarlo allí. Por supuesto. Obviamente lo enterraría en las montañas. Era una declaración atemorizante de Izumi. Yamasaki negó con la cabeza y se disculpó. Lo siento. Me disculpo por sospechar de ti, pero si vas a atacar el hospital después de esto, no puedo dejarme vencer ahora. Yamasaki abrió sus delgados ojos un poco más extensamente, y jugueteó con el encendedor modificado. Interesante, cuando termine de matarte, quemaré hasta la última parte de ti. Los ojos de Izumi se tiñeron de locura, sobrepasando un mero intento de asesinato. Haciendo frente a eso, Yamasaki inmediatamente trató de alcanzar su mochila sobre el piso y recuperó algo. Él se alejó un paso más atrás de Izumi. Una molotov, otra vez bastardo. Bien, ven por mí. Si crees que me puedes hacer algo como eso. Me gustaría si tú pudieras acabar con destruiré primero tus sueños, punto. Yamasaki dijo algo completamente fuera de lugar. Los ojos de Izumi se agudizaron aún más. Al momento siguiente, el teléfono de Izumi dejó escapar una melodía. Yamasaki era el único sorprendido. Al oír el ringtone, la apariencia en los ojos de Izumi se disipó instantáneamente. Él se alejó un paso de Yamasaki, y de todas las cosas, escogió responder la llamada. Sí. Gracias por el arduo trabajo. Sí, sí. El tono de Izumi era completamente inimaginable al de su personalidad momentos antes, y dudas se levantaron en la cabeza de Yamasaki al pararse repentinamente. Entiendo. Estaré presente en poco tiempo. Estaré presente en poco tiempo. La cortesía era completamente diferente a Izumi, y Yamasaki se quedó con la boca abierta. Izumi recorrió con la mirada de reojo a Yamasaki mientras colgaba el teléfono. Él habló irritadamente. Tienes suerte, Utahaku bastardo. Te dejaré vivir unos días más. A ti y a Kadouta, a ambos. Regresando a su anterior tono de voz, Izumi le dio la espalda a Yamasaki, y dijo sus últimas palabras antes de irse repentinamente. Hay incontables Blue Square originales que te odian tanto a ti y Kadouta, ¿lo sabías? Cuídate de no ser vencido por alguien más. Luego, Izumi chasqueó su lengua, y realmente dejó el estacionamiento. Yamasaki recogió el martillo que antes había manipulado, que luego de ser lanzado, había sido dejado abandonado. Tarareando bajo su aliento, murmuró. Que no sea asesinado por cualquier más, él dijo eso. Izumi-san es inesperadamente adecuado para escribir un guión 2D. Aunque la atmósfera era algo débil para ese tipo de línea. Tal vez tendré que cambiar mi impresión de él. Yamasaki murmuró eso para sí mismo, y notó que había recobrado parte de su calma debido al encuentro con Izumi. Ahora que pienso sobre eso, dije algunas cosas realmente malas a Kida-kun y el resto. Debo disculparme correctamente luego de quemar al culpable. No era que él hubiera personado al culpable tras el golpe sorpresa a Kadouta, pero... No es muy eficiente pasear solo por los alrededores, y podría haberme dirigido a sectores específicos más temprano. Algún lugar para esconderse por un tiempo. Eso es, parece que tengo que encontrar un escondite. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like,
compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.